Buenas tardes, jóvenes de cuarto de secundaria. Vamos a trabajar lo que es la literatura romana. Esta civilización romana se desarrolló en torno al mar Mediterráneo en el año 753 antes de Cristo, ¿no? Y duró 1000 años. O sea, ¿qué significa? Que la historia romana o el imperio romano duró 1000 años, ¿no? Vamos a ver una de sus características. Dice, la tradición griega está presente en todas las manifestaciones literarias, ¿no? En todas las latinas. ¿Qué significa esto? Cuando Roma invade Grecia, entonces no solamente le invadió, sino que también se heredó sus costumbres, su arquitectura, su forma literaria, todo eso, ¿cómo se llama? Adquirió de Roma al momento de, ¿cómo se llama? Invadir Grecia. Seguidamente, el arte y la literatura son instrumentos ideológicos al servicio del Imperio Romano. ¿Qué significa? En esa época, digamos, Roma, ¿qué hacía? Quería que el pueblo supiese lo que el gobierno quería nada más, o deseaba que ellos supieran, no necesitaban o no querían ellos que el pueblo supiese todo lo que pasaba, valga la redundancia, en todo Roma. El pueblo no necesitaba saber de todo eso. Entonces el gobierno les daba, como se puede decir, de cucharitas en cucharitas, lo que le beneficiaba al gobierno nada más, o al Estado o al imperio, como se le llama en esa época. Y esto es lo que hacía. Por ejemplo, acá dice, la literatura latina reformuló géneros ya existentes. O sea, vuelvo a repetir, Roma adquirió todas las cosas, las tradiciones griegas, ¿no? Pero las fue mejorando, las fue inventando nuevas cosas, ¿no? Por eso dice que reformuló géneros ya existentes, o sea, ya existentes en Grecia, y aportó novedades esenciales como la fábula, la retórica y la oratoria, que hasta esa época no existía. Entonces ellos inventaron eso. Iban cambiando, iban mejorando, mejor dicho, la palabra adecuada es, iban mejorando lo que habían traído de Grecia, pero siempre recordemos que imitaba a Grecia, ¿no? Ahora bien, veamos. Dice el periodo clásico o edad de oro, dice, ¿no? Que se dio en el siglo I antes de Cristo al 14 después de Cristo. Este periodo se extiende desde la aparición de Cicerón hasta la muerte de Augusto. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, apareció Cicerón, pero en la época de Augusto. Augusto era un gobernante de Roma. O sea, pero apareció Cicerón como, no que nació, apareció en la literatura, ¿no? Y en la época de Augusto. En esta época, la simetría, el orden y el equilibrio de los griegos, o sea, seguían imitando todavía, y en general fueron imitados por los romanos. A su vez, la literatura romana tuvo tres periodos: un periodo de origen, un periodo de edad de oro y una decadencia. Como todo en la vida, ¿verdad? Siempre hay su origen, una edad más alta y comenzamos a descender. Ahí vemos los orígenes. El gran impulsor para el nacimiento de la literatura latina vino por la expansión. O sea, Roma quería expandirse, ser más grande cada día, ¿no? Igual como no se recuerdan de cómo es el Tahuantinsuyo, ¿no? Que se llegó a expandirse un montón, igualito. Allá Roma quería expandirse, ¿no? A lo largo y ancho de la península itálica y por su contacto con las otras potencias mediterráneas a comienzos del siglo III antes de Cristo. Ellos comenzaron, hasta el siglo III antes de Cristo, ellos comenzaron a expandirse todo lo que podían. Ojo que vamos a hablar de una decadencia, ¿no es cierto? Entonces, se expandieron, se expandieron, se expandieron. Ahora, estamos hablando, si usted me va a decir, profesor, pero eso es historia. No, es que la historia va de la mano con la literatura, o la literatura va de la mano con la historia. Recuerden que los autores escriben lo que ven, lo que está pasando en su país. Yo ya les expliqué eso, se escribe, el autor escribe lo que ve o lo que le cuenta, o digamos, pero del presente, no solamente del pasado o del futuro, que también se tiene futuro. Entonces, por eso es que parece que fuese historia, pero no es historia. Ahora vemos la edad de oro.
La llegada al trono de Trajano en el año 98 después de Cristo inauguró la era más gloriosa del Imperio Romano. Este fue el siglo en que Roma alcanzó su máximo esplendor, ¿cierto? Pero ¿qué significa alcanzar su máximo esplendor? Significa que Roma militarmente fue lo máximo, políticamente fue lo máximo, literariamente fue lo máximo, o sea, su máximo esplendor en todo el sentido de la palabra, ¿no? Lograron expandirse ya, ¿cómo se llama? Lo máximo, ¿no? ¿Cómo se llama? Políticamente fueron los mejores, militarmente igual, entonces eso significa edad de oro. Y en esta época se distinguen dos etapas, la de Cicerón, ¿no? Y el siglo de Augusto, donde destacan Virgilio, Horacio y Ovidio, que fueron sus máximos representantes en esa época. Ahora bien, hablemos sobre la decadencia, ¿no? Que se dio de los años 14 al 180 después de Cristo. Se caracteriza por no haber mayor desarrollo literario. Además, se perfecciona géneros considerados menores. O sea, no se le daba la misma importancia que antes, ¿verdad? Ocupa el siglo II después de Cristo. En él, el imperio alcanza su máxima expansión territorial y vive su último periodo de grandeza. En lo literario se observa un reflejo de esto. Va de la mano, como le vuelvo a repetir, va de la mano con la literatura y la historia. Se da una última mirada al clasicismo. En la segunda parte del siglo comienzan a aparecer signos claros de decadencia cultural y literaria. Y la última etapa, que va del siglo III al V después de Cristo, a partir de este momento, la literatura romana profana ya no tendrá mucha importancia. En esta historia surgen autores como Floro y Eutropio. En prosa destacan sobre todo la gramática y juristas. Destacan la sátira, destaca la fábula, la historia, la novela, ¿no? Vamos a ver algunos de los representantes de esta literatura. Por ejemplo, en oratoria tenemos a Cicerón con sus obras Catilinarias, Filipicas y Berrinas, ¿no? Eso es lo que tenemos con que nos ha escrito Cicerón. En la Lidia tenemos a Virgilio con sus obras Eneida, Bucólicas y las Geórgicas. A su vez, Horacio con sus obras Epodos, Epístolas y Odas, y Ovidio con sus obras Arte de Amar, Remedios de Amar y la Metamorfosis. Acá tiene que tener mucho cuidado, no es la Metamorfosis de Franz Kafka, es otra metamorfosis, pues ya han estudiado esa. Entonces, vamos a ver la biografía de Publio Virgilio Marón, que nació en Mantus, o sea, en la ciudad de Mantus, en el departamento de Andes, ¿no? Actual Italia, y murió, en el año 70 a.C. y murió en Brindaris el 19 a.C. Poeta latino, aunque fue de familia modesta, su educación fue muy vasta. Estudió filosofía, estudió literatura, gramática, varias cosas, ¿no? A pesar de que sus padres eran modestos. Este autor era tímido, miren, tímido, ¿no? No sobresalía mucho, pero qué bien que escribió. Ahora veamos sus obras. La Eneida, compuesta en 12 cantos, se le puede dividir en dos partes. A ver, antes de continuar con esto, tenemos que decirle que la Eneida es una obra, se puede decir que es una recopilación de la Ilíada y la Odisea de Homero. O sea, los romanos adquirieron todas las costumbres de Grecia, ¿verdad? Y Grecia tenía pues su Ilíada y su Odisea. Entonces ellos no se iban a quedar atrás. Tenían que tener también su Odisea y su Ilíada. Y todo eso está resumido en lo que es la obra La Eneida, ¿no? Que se puede, como he dicho, en dos libros. Por ejemplo, el primer libro puede ser del 1 al 6, donde se refiere
a la parte de la Odisea, se centra en los viajes de Eneas y su tripulación. O sea, todas las peripecias que pasó Eneas antes de llegar a Italia. Ya recordará que les hace recordar eso, ¿verdad? Vayan recordando. El segundo libro es del 7 al 12 cantos. Se refiere a los hechos de la Ilíada desde la llegada de Eneas a Lacio y los conflictos y guerras que enfrenta contra los latinos. Esto hace referencia, como les vuelvo a repetir, a la Ilíada. En la Ilíada, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan del caballito de Troya? Pues Eneas pensó lo mismo. Un caballo de madera donde él salió de Grecia, ¿no? Escapando, y ahí se llevó a toda su tripulación, a todos sus compañeros, se llevó ahí, escondidos ahí en ese caballo. Muy parecido a la Ilíada, ¿no es cierto? Ahora veamos la Eneida. Dice que la Eneida narra las proezas del héroe griego Eneas, hijo de Aquinces y de la diosa Venus, a quien el destino alejó de su patria y llevó a Italia, donde funda una ciudad que más tarde llegó a ser la cuna de la raza latina. En la Eneida narra el origen de Roma, cuenta cómo Eneas escapa de la destrucción de Troya a manos de los griegos, con su fantástica idea del caballo de madera. Así los pocos sobrevivientes troyanos salen en busca de un nuevo lugar, ¿no? Donde ¿cómo se llama? Fundar un imperio, fundar una ciudad para ellos, para habitarlo, ¿no? Pasan por Sicilia, Cartago y demás lugares de Europa, siempre en busca de Italia, la tierra prometida a Eneas, donde su descendencia fundaría un imperio que gobernaría a todo el mundo. Durante el viaje contó con el apoyo de la diosa Venus, su madre, pero con la enemistad de la diosa Juno, que odiaba a toda la estirpe troyana, de tal manera que siempre lo saboteaba y llegó a ocasionar la guerra entre ellos y los latinos, logrando tan solo proponer los hechos ya descritos por el destino. La Eneida es una gran obra de la literatura universal, escrita por el gran Virgilio, que trata de mostrar a los griegos que la literatura latina ya estaba alcanzando autenticidad y dependencia. Como les vuelvo a repetir, Virgilio tenía el encargo de escribir esta obra. ¿Para qué? Para que el pueblo la leyera, para que el pueblo supiese cómo se había fundado Roma, aunque no fuese así, aunque no fue de esa manera, pero eso quería el gobernante del imperio en esa época. O sea, en otras palabras, la literatura romana estuvo, ¿cómo se llama?, dependiendo del gobierno, ¿no? Eso es lo que sucedió en esa época. El gobierno utilizaba la literatura para decirle a los pobladores tal cosa o cual cosa, aunque no fuesen ciertas. Ahora, por favor, jóvenes, me van a trabajar las páginas 18, 19 y 20, me las envían, solamente Muñoz, nadie más me está enviando, por favor, envíenme ¿cómo se llama?, las tareas y lo que han copiado. Gracias.